Muy buenos días, mi nombre es Julia Andrea, estoy cursando psicología en la Universidad Minuto de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto de aula de estructuras y psicopatología. Nosotros nos centramos en el trastorno de la personalidad antisocial. A nuestro proyecto le ingresamos introducción, planteamiento del problema, objetivo general, objetivo específico, justificación, marco teórico y diagnósticos, los trastornos que se pueden asociar, el tratamiento, curso y pronóstico y algunas recomendaciones. En nuestra justificación, en nuestra introducción, hablamos sobre el fin que tiene básicamente el proyecto, que es aprender y comprender para poder de esta manera acercarnos a los trastornos de la personalidad antisocial para saber de para nuestra profesión y para nuestra vida personal nos sirva. También es para establecer un perfil psicológico de las personas que han desarrollado un trastorno de personalidad y tener las herramientas para poder dar su tratamiento. En el planteamiento del problema, nosotros analizamos las posibles causas tanto sociales y psicológicas para aportar a la sociedad con armas de conocimiento y no llegar a un punto de juzgar jurídicamente a un menor sin tener bases teóricas. El objetivo general nosotros pusimos era determinar cuáles eran las causas por lo que se generaba este trastorno y ofrecer información para reconocerlo de cómo afectaba a los adolescentes tanto psicológico, social y como actitudinal. El objetivo específico hicimos dos, que uno era identificar cuáles eran los síntomas principales que aparecen en el trastorno y el segundo era reconocer las diferentes características y sintomatologías de los diferentes tipos de trastorno de personalidad antisocial. En la justificación hablamos sobre Colombia y todo lo que podíamos hablar sobre él. Nos encontramos que pertenecían a una de las patologías de personalidad de mayor interés en investigación por la ciencia del comportamiento. También nos cuentan, encontramos que en Colombia existe una particularidad a tener en cuenta y se evidencia en una nación donde la violencia y la guerra han marcado generaciones en los últimos 80 años. Entonces, pues de esta manera nosotros hemos como viralizado el irrespeto a las normas sociales, conductas delictivas, que son percibidas tanto en lo clínico, tratante como el paciente, la familia, en fin. En el marco teórico nos basamos en ciertos teóricos, también hablamos sobre el DSM-5, en el cual nos decía que los trastornos de personalidad deben identificarse en el eje 2, que incluye los trastornos de la personalidad y el retraso mental. Bueno, es encontrado en el grupo B, donde es un patrón general de desprecio y violación a los derechos de los demás, porque muchos de ellos experimentan placeres sádicos en su capacidad para mentir con astucia, dañar y explotar a los demás. Las características de la personalidad de un individuo no encajan y no mezclan con los demás, causando un funcionamiento deteriorado de manera significativa o subjetiva. En los diagnósticos del DSM-5 encontramos un patrón dominante de inatención y vulnerabilidad de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad y se manifiesta por más de 3 los siguientes hechos, como incumplimiento, engaño, impulsividad, irritabilidad, desatención, irresponsabilidad, ausencia. Y muchas veces por esto ellos no consiguen un trabajo o algo en lo que se puedan basar, porque son muy responsables a la hora de poder hacer sus trabajos o lo que le pongan. Encontramos trastornos asociados. Encontramos el trastorno social de personalidad, encontramos un trastorno narcisista, un histriónico, un paranoide de la personalidad y un esquizofrénico episodio maniático. Encontramos, el tratamiento, curso y pronóstico, en el cual decía que es un curso crónico, pero puede hacerse manifestación o remitirse a medida que el sujeto se va haciendo mayor. También en las recomendaciones nosotros concluimos identificar y diagnosticar claramente el trastorno de la personalidad, porque es una aceptación no crítica de los argumentos superficiales llenos de buenas intenciones. Muchísimas gracias por
la atención. La verdad me gustó mucho averiguar sobre este trastorno, aprendimos cosas que no sabíamos, la verdad, o que no estábamos muy seguras que era de este trastorno. Gracias a estos proyectos, muchos de nosotros aprendimos muchas cosas de ciertos trastornos que nadie sabía, trastornos mentales, como el de la película, del experimento, que la verdad sí era una persona narcisista, y nos damos de cuenta de que muchas personas tienden a ser así, de que tienen ciertos problemas pero no son identificables o los pasamos por altas. Pero entonces ya nosotros tendremos las bases justas y únicas para poder identificar ese trastorno y poder brindarle una solución o por lo menos un diagnóstico a esos familiares que lo necesitan. Muchísimas gracias.